Capítulo 5. Misión urgente. Ya estoy muerto, no hay esperanza para mí. Estas palabras fueron dichas por Charles Manson al juez William King. El juez estaba interrogando a Manson sobre el asesinato de 7 personas, entre ellas la famosa artista Sharon Tate. Este crimen monstruoso conmovió a la ciudad de Los Ángeles en la madrugada del 9 de agosto de 1969. Al decir que no había esperanza para él, Manson se estaba refiriendo a su posible condena a muerte en la cámara de gas. El grito de Manson es el grito de millones de seres humanos en todo el mundo, hombres y mujeres que viven sin amor, sin ilusiones, sin esperanzas, hombres y mujeres que han perdido su confianza en los seres de la tierra y nada esperan del cielo. Hombres y mujeres que viven con el corazón destrozado, con el cuerpo marchito, con el alma vacía de Dios. Pero aquí estamos nosotros, los cristianos de Cristo, los predicadores del único evangelio, para gritar con todas nuestras fuerzas hasta que quedemos roncos, que sí, que hay esperanza para el ser humano mientras éste vive, y que los brazos de Dios, tan grandes como el mismo universo, están abiertos para abrazar a todos los que a Él acudan. De ellos, de los seres que viven sin esperanza, y de nosotros, de los que estamos en el deber de injertarles esperanza cristiana en sus vidas muertas, voy a hablar seguidamente. Voy a hablar de la salvación divina. Todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. El calvinismo, los testigos de Jehová y otros grupos religiosos limitan la salvación de Dios. Nosotros, que llevamos las enseñanzas del Nuevo Testamento en la mente y el corazón, sabemos que esto es un error. Es el propio hombre quien limita su salvación, pero no Dios. Dios nuestro Salvador quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Desde las primeras páginas de la Biblia parece claro el deseo de Dios de salvar al hombre. Este deseo no está contenido en un conjunto de ideas, porque el Dios de la Biblia no es un personaje abstracto, ni una figura de leyenda. Es un Dios totalmente, absolutamente personal, y su preocupación por la salvación del hombre se hace patente por medio de un diálogo íntimo. Dios trata directamente con el hombre. Busca a Adán, que se esconde entre los árboles del Edén, y le pregunta: ¿dónde estás tú? A Abraham, el peregrino de la Mesopotamia, le dice directamente: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. A Moisés lo llama por su nombre desde una zarza que ardía sin consumirse. Moisés, Moisés. Su voz turba el sueño de un niño que reposaba en el interior del templo, repitiendo el nombre del elegido: Samuel, Samuel. El deseo de Dios por salvar al hombre se resume en las páginas del Antiguo Testamento mediante este llamamiento angustioso. Vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos, volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis? En el Nuevo Testamento expresa con más fuerza aún que el Antiguo el deseo de Dios de salvar al hombre. Hay multitud de textos que lo prueban. La única razón que motivó la encarnación de Cristo fue la salvación del género humano. Sus palabras no ofrecen dudas. El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Su mismo nombre, Jesús, significa salvación, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. El apóstol Pablo se hace eco de esta gran verdad y la explica diciendo que la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Los samaritanos que fueron a Cristo atraídos por el testimonio de una mujer que habló personalmente con el Maestro dijeron a aquella: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos verdaderamente que este es el Salvador del mundo. Jesús tenía profunda conciencia de la misión que le había traído al mundo. Cuando una mujer le toca temblorosamente el borde de su túnica y se aturde al verse descubierta, Cristo le dice: hija,
tu fe te ha salvado, ve en paz. A un personaje importante de la sinagoga judía, cuya hija había muerto, Jesús le tranquiliza con estas palabras: no temas, cree solamente y serás salva. A Zaqueo, el publicano arrepentido, dice en el umbral de su propio hogar: hoy ha venido la salvación a esta casa. En una ocasión memorable para el maestro, desafiando el poder y la inauguración de y la indignación de los fariseos para que éstos no tuvieran duda alguna de su misión divina, Jesús les dijo: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. El capítulo 15 de Lucas es el gran capítulo de la salvación. El pastor buscando a la oveja extraviada, la mujer revolviéndose la casa en busca de la moneda perdida y el padre esperando pacientemente la vuelta del propio hijo al hogar. Son figuras que ilustran admirablemente el deseo que Dios tiene y ha tenido siempre de salvar al hombre. Pablo lleva razón: todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Pero Dios quiere salvar al hombre, de esto no hay duda, pero ¿creemos nosotros realmente que Dios puede salvarlo? ¿Contribuimos de alguna manera a esta salvación? Cuando Hitler empezó su carrera política en Alemania, prometía a sus seguidores 1000 años de paz. Esta paz quería ganarla destruyendo a Europa, haciendo que sus aviones llevaran la ruina y la muerte a millones de seres. Muchas veces hay una gran contribución entre lo que queremos, una gran contradicción entre lo que queremos y lo que hacemos. Nosotros queremos que los hombres se salven, porque este es el deseo de Dios, pero ¿no estaremos, como Hitler, contribuyendo con nuestro comportamiento a que se pierdan eternamente? Digo esto porque hay un problema que señalar, y es el problema del ateísmo dentro del mundo cristiano. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? El ateísmo está haciendo verdaderos estragos en la sociedad cristiana de nuestros días. Sus éxitos se deben a las nuevas características que presenta. Es un ateísmo espiritualista. El ateísmo de Marx, de Engel, de Comte, de Voltaire, etc., era esencialmente materialista, y la religión se defendía de él oponiéndose su mensaje espiritual. Hoy vivimos una situación diferente. La religión se está materializando y la filosofía atea está espiritualizándose. Los líderes ateos no atacan ahora a Dios, lo hacen por ellos los mismos teólogos y filósofos cristianos. El famoso artículo publicado por el teólogo norteamericano W. Hamilton en la revista Playboy en su número de agosto de 1966 con el título de La muerte de Dios, ha hecho más daño a la juventud cristiana de América que todos los libros aparecidos sobre este tema e incluso que los escritos ateos de Marx. Oficialmente, Albania es el único país ateo en nuestros días. Sin embargo, los países que tienen gobernantes cristianos son tan indiferentes a la fe como los ateos. En 1963, la Corte Suprema de los Estados Unidos retiró la obligación de la lectura de la Biblia en las escuelas oficiales. Luego fueron las oraciones. Los estudiantes de este país, que fue fundado teniendo por base la Biblia y fortalecido por la oración de sus pioneros, ahora ni oran a Dios ni meditan su palabra. Todo ello en nombre de una libertad que ignora los valores espirituales del ser humano, que solo tiene en cuenta las conveniencias materiales. El ateísmo creyente. Los términos parecen contradecirse. Una persona no puede ser atea y creyente a la vez. El fenómeno, sin embargo, es actual. Al término de la Segunda Guerra Mundial, el índice de práctica religiosa aumentó bastante en Europa y en América. Pero al mismo tiempo, y esto es lo paradójico, creció también la indiferencia entre el problema de la salvación personal. ¿Cuáles son las causas? Bueno, que los cristianos de nuestros días practican la religión como un deber más que les impone la sociedad, pero sin llegar a la aplicación práctica. En el fondo son ateos,
se ocupan en cumplir lo que dice el sacerdote católico o el pastor protestante, pero no se preocupan de Dios. Acuden a la iglesia de su preferencia, pero viven como si Dios no existiera. Conocen al Dios del catecismo o de la escuela dominical, pero no viven en absoluto la vida de Dios. El porcentaje mayor de ateos no está hoy en los pueblos comunistas ni en las naciones paganas. Se encuentra en los países cristianos, católicos, protestantes y ortodoxos. Están viviendo su fe en ateo. Los campos de misión ya no están en Asia ni en África, sino en las grandes ciudades de Europa cristiana, en la América que habla el idioma de Cervantes y que un día se quiso cristianizar con la cruz y la espada, en esta otra América de expresión inglesa cuyas ciudades se hicieron a la sombra de la Biblia. Los ateos de hoy están en los púlpitos cristianos y en los bancos de las iglesias. Son gente que profesan el cristianismo, que creen en el Cristo histórico, pero que viven su vida con Dios al margen. Es un ateísmo doctrinal. Otro fenómeno del ateísmo moderno en los países cristianos lo encontramos en el aspecto doctrinal. Los ateos hoy no niegan la fe religiosa. A quien niegan es a Dios, al Dios único que se manifiesta en las páginas de la Biblia. Pero siguen creyendo en otros dioses falsos, pequeñas divinidades inventadas por el hombre. No conceden importancia alguna a la cuestión doctrinal. Les da igual adorar al Dios único y verdadero como adorar a los demonios. No han renegado de la fe, simplemente la han sustituido. Está ocurriendo hoy en el cristianismo lo mismo que pasaba en el judaísmo de los tiempos de Jeremías, cuando Dios tuvo que decidir. Cuando Dios tuvo que decir, 2 males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas. Cisternas rotas que no retienen agua. Los dioses del paganismo están penetrando profundamente en los países cristianos. América es un ejemplo de ello. En el quinto piso de un gran edificio de Manhattan, en el corazón de Nueva York, hay una puerta pintada de negro con este letrero, Nichiren Shoshu, que significa secta del verdadero Nichiren. Nichiren fue un monje budista japonés del siglo XIII que predicaba contra todas las formas políticas existentes y proclamaba la superioridad del budismo. El culto a Nichiren, que ha adquirido un enorme desarrollo en el Japón a partir de la Segunda Guerra Mundial, está ganando miles de adeptos entre los cristianos de Norteamérica. En el corazón de Chicago hay un enorme templo bahaísta. Esta secta desgarrada del Islam adora a un personaje persa que fue ejecutado el siglo pasado por el gobierno de su país a causa de su desviacionismo islámico y por atentar contra la vida del Shah. Los bahaístas dicen que tienen 2 millones de seguidores entre los cristianos de América. His Holiness Maharishi es el título que se le da a un monje hinduista que ha dejado sus meditaciones junto al Ganges y se ha trasladado a Norteamérica, donde ha fundado una nueva religión. Centenares de miles de jóvenes, especialmente de California, y entre ellos personajes tales como los Beatles, Miami Pharaoh, siguen al Maharishi y cumplen fielmente sus doctrinas. El caodaísmo, mezcla de budismo y espiritismo, nacido en Vietnam durante la ocupación francesa, cuenta ya con 3 millones de miembros entre América y Europa. Los países cristianos mandan misioneros para convertir a los paganos y al paganismo está minando toda la sociedad cristiana con su mensaje confuso. Por si esto no bastara, hay en el territorio de los Estados Unidos 400 organizaciones que se dedican a la adoración del diablo. El ateísmo de hoy se caracteriza en los países cristianos por la ausencia total de una conciencia doctrinal. Los ateos lo son en cuanto al verdadero Dios, pero siguen creyendo en los confusos sistemas religiosos que envenenan el alma. Hay una necesidad urgente del testimonio. ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído?
Una de las grandes culpas que pesan hoy en día sobre los cristianos es la falta de un testimonio vivo, personal, efectivo. El testimonio evangelístico. ¿Qué es un testigo? Desde el punto de vista cristiano, ¿qué es? Es la persona que cuenta lo que ha visto, oído o experimentado. El libro de los Hechos nos ilustra sobre la misión de los primeros testigos cristianos. En primer lugar, hablaban al pueblo de la resurrección de Cristo. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. La resurrección de Cristo es la garantía de nuestra resurrección a una nueva vida espiritual. Como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Si los cristianos testificáramos más de la nueva vida que tenemos en Cristo, la gente se convencería más fácilmente. En segundo lugar, hablaban al pueblo de la obra de Cristo. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas. Testigo aquí es el que ha experimentado el poder salvador de Jesús, que se ha arrepentido de sus pecados y ha obtenido el perdón de los mismos. Y en tercer lugar, el testigo de la iglesia primitiva tenía que hablar al pueblo de la vida de Cristo. Jesús mismo ordenó a sus discípulos este deber. Me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Los cristianos de nuestros días prefieren ayudar económicamente para que otros lleven la doctrina de Cristo por todos los rincones del mundo. Pero olvidan que ellos mismos están llamados a ser testigos, no tan solo de la doctrina, lo cual no resulta muy difícil, sino de la vida de Cristo en el lugar donde transcurre su existencia. Hay una necesidad de motivos. El testigo es, ya lo hemos visto, la persona que cuenta lo que ha presenciado, oído o experimentado. Los dos primeros tienen su valor, especialmente si han sido protagonistas oculares de los hechos que relatan, pero en el sentido absoluto del vocabulario cristiano, testigo de Cristo es aquel que ha experimentado en su propia vida los resultados de la conversión, el que ha sido regenerado mediante el nuevo nacimiento. Vuélvete a tu casa, dijo Jesús al endemoniado gadareno cuando fue sanado, y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. He aquí el verdadero carácter del testigo cristiano. Para contar las grandes cosas que Dios ha hecho con uno, hay que sentirlas primero, hay que vivirlas en toda su maravillosa intensidad. El ciego de nacimiento que fue curado por Cristo es otro ejemplo fiel de lo que debe ser un testigo cristiano. Quienes le juzgaban se mofaban de él y no le creían, pero la fuerza y la lógica de su testimonio eran aplastantes. Una cosa sé, decía, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. El testimonio del ciego tenía un motivo que nadie era capaz de negar: su curación. Había recobrado la vista. En el plano espiritual, el testigo más eficaz es aquel que puede decir: estaba muerto y he resucitado, vivía perdido y fui hallado por Dios, andaba en la esclavitud del pecado y ahora soy un ser libre en Cristo, me sentía condenado y ahora sé que soy salvo. Si en nuestras iglesias no tenemos más testigos, es porque la mayoría de nuestros miembros son cristianos nominales, no han experimentado la conversión y carecen de motivos personales para testificar. No pueden hablar de grandes cosas hechas por Dios en sus vidas y por lo mismo carecen de la fuerza y de la convicción que solo dan la experiencia íntima. Pero ¿cuál es el valor del hombre? Eso es lo que hace falta. La falta de testimonio cristiano se debe también al escaso valor que damos al hombre. Los periodistas cristianos protestaron indignados cuando en 1962 un grupo de químicos ateos declararon que, reducido a proporciones y números, el valor material del hombre se cifraba en 2,5 marcos, es decir, unas 45 pesetas, 65 centavos de dólar al cambio actual.
Frente a estos pobres cálculos, los cristianos oponemos el valor infinito del hombre, su alta naturaleza espiritual, la posesión de un alma inmortal. Vale tanto, decimos, que Cristo deja las 99 ovejas y se lanza la montaña arriba entre polvo y espinos en busca de la perdida. Vale tanto el hombre, añadimos, que el diablo moviliza todos sus recursos para arrebatarle el alma. Tanto vale, concluimos, que Cristo deja su trono en el cielo, sufre y muere en la tierra por salvarlo. También aquí hay una gran contradicción entre lo que creemos y lo que hacemos. Decimos que el hombre para Dios vale mucho, pero no le damos la más mínima importancia. En lugar de testificar más y mejor nuestra experiencia cristiana para arrebatarle del peligro eterno que le amenaza, plantamos nuestras tiendas en medio de la sociedad inconversa, como Lot, y ahí permanecemos mudos, al igual que Ezequiel entre los cautivos de Babilonia. ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? La más hermosa tarea que un hombre puede hacer en el mundo es la de reconciliar al ser humano con Dios y alentar en los creyentes el espíritu de adoración. Este es el trabajo del predicador. Sin embargo, es también la más difícil de las profesiones. Resulta mucho más fácil ser abogado, médico, ingeniero, escritor, etc., que ser predicador. Hace falta poder espiritual. La primera condición del predicador, imprescindible para el éxito de su ministerio, es que sea un hombre espiritual, un hombre que haya vivido él mismo la experiencia de una conversión, que mantenga un diálogo diario y familiar con Dios, que practique lo que aconseja a otros sobre la vida de santidad. En esta época de indudable progreso cultural, las iglesias están apartando sus ojos de Dios y los están dirigiendo hacia los catedráticos de las universidades. Quieren para sus púlpitos hombres sabios, no santos, que posean títulos universitarios, que sean llamados doctores, que deslumbren al auditorio con sus frases en latín, en hebreo y en griego. La cultura no está reñida con la santidad. La vocación cristiana puede mantenerse hermanada con el conocimiento intelectual. Pero más que hombres sabios, los púlpitos cristianos están reclamando hombres que sean poderosos en el espíritu, que penetren los corazones de las verdades cristianas, que hagan temblar los pecadores y que provoquen el arrepentimiento. Apolos era un predicador elocuente, con mucho conocimiento de las Escrituras y entusiasta. Sin embargo, no sabemos hasta qué punto sus mensajes penetraban como los de Pedro. De escasa cultura humana, pero de un poder espiritual tan grande que las multitudes inconversas interrumpían sus predicaciones, para preguntarle conmovidas: ¿qué haremos? Y cuando los creyentes se engañaban a sí mismos, pretendiendo engañar a Dios, como el caso de Ananías y Zafira, la penetración espiritual del apóstol vio el pecado oculto y lo condenó con firmeza. ¿Por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? Estos son los predicadores que necesitamos hoy. Hombres poderosos en el Espíritu, que convenzas a los inconversos de sus pecados y que condenen la falsedad de quienes se hacen llamar cristianos y actúan como paganos. Hay un peligro en la técnica. El más grave peligro que corre el predicador de hoy es dejarse arrastrar por los adelantos técnicos y burocratizar su trabajo. El predicador debe pensar continuamente en que es un enviado de Dios al mundo, no un director comercial. Es un hombre con un mensaje del cielo, no un burócrata. Es un salvador de almas al servicio de una iglesia viva, no un empleado burocrático cuyo único interés por el hombre está en su cartera. A la gran mayoría de los predicadores modernos interesa el hombre como medio, no como fin. El hombre es su instrumento de trabajo y lo usa como usa el carpintero la madera, el hierro, el herrero o la pluma el escritor.
Los predicadores quieren hoy al hombre en el templo, escuchando sus sermones y dejando su dinero en la tesorería de la iglesia. Lo quieren junto al aparato de radio, prestando atención al mensaje que les envía desde un confortable estudio. Lo quieren renunciando a toda otra literatura que no sean sus propios libros, mediante los cuales intentan ganar su voluntad y su adhesión. Por lo demás, el hombre solo es para ellos un número de teléfono, una ficha en los archivos del despacho, un nombre impersonal. La técnica moderna está penetrando de tal forma en las iglesias que constituye hoy día la más grave de las tentaciones para el predicador del evangelio. El hombre se está convirtiendo en un cliente de iglesia al que hay que atender, no por lo que en sí representa para Dios, sino por el banco que ocupa los domingos y por las cantidades que deposita en la ofrenda. Terrible resultado, una época mecanizada, materializada en todos los estamentos sociales. Se necesita contacto humano. El predicador debe practicar las relaciones humanas lo más frecuente que le sea posible. Debe cultivar su trato con el hombre, penetrar en sus problemas, identificar con sus alegrías, participar de sus angustias, compartir su felicidad, aliviar sus dolores. En suma, el predicador debe ser un hombre profundamente humano. Cristo, a pesar de sus muchas ocupaciones y del poco tiempo que estuvo en la tierra, nos dejó un admirable ejemplo de humanidad. Su vida estuvo caracterizada por el tacto continuo con los individuos y con las multitudes. El elemento humano le rodeaba desde su nacimiento. La posada donde nació estaba llena de hombres. Por los caminos andaban y cabalgaban grandes caravanas de hombres en dirección a Belén. En las montañas se oían voces de hombres que cantaban al cielo, y cuando cumple 12 años de edad no le encontramos en la meditación silenciosa del claustro, ni entre las paredes de un templo vacío, sino rodeado de hombres, preguntando y respondiendo, conociendo los problemas del hombre e identificándose con ellos. Así fueron también los 3 años de ministerio que relatan los evangelios, siempre entre hombres. En ocasiones se quejaba de ellos, pero nunca los deja. Alimenta a multitudes hambrientas, camina entre apretadas filas de enfermos, se abre paso entre madres que le aclaman y alzan el brazo a los niños. A los cojos toma la mano para que anden, a los ciegos abre sus ojos muertos, a los leprosos sana sus carnes ulceradas, a los endemoniados limpia sus atormentados espíritus. Recorre las aldeas, penetra en los pueblos, anda los caminos, navega los lagos y mares, pero siempre entre hombres, entre grandes grupos de hombres que no le abandonan. Hombres a quienes él había venido a ayudar, y esta ayuda se le quería proporcionar directamente, no dictando órdenes desde la mesa de un despacho. Mira a la mujer adúltera con ojos húmedos de cariño. Ahonda en el corazón y en la vida de una samaritana sorprendida, come y duerme en casa de un saqueo opresor del débil, conversa amigablemente en el hogar de Marta, María y Lázaro, filosofa extensamente con un doctor de la ley que ignora los misterios del nuevo nacimiento, ora junto a la cama de una niña muerta, se conmueve ante la fe de una enferma que lleva 12 años padeciendo y ora frente a la tumba de un amigo enterrado. Y cuando se ve humanamente imposibilitado, solo entre 2 malhechores, salva a uno de ellos que le pide compasión y continúa rogando al Padre por la muchedumbre que le rodea. La Biblia dice que Cristo nos ha dejado ejemplo para que sigamos sus pisadas. Pues bien, las pisadas de Cristo no dejaron huella en los confortables despachos, ni por los pasillos de las grandes oficinas, ni en los salones de conferencias. Sus huellas quedaron en la tierra viva, entre los caminos cubiertos de polvo y de maleza, por las calles donde iban y venían las muchedumbres, en las montañas con los pastores, con los pescadores de las playas y lagos, con los enfermos y mendigos, en las esquinas y en las plazas. Sus huellas, si queremos seguirlas, las encontramos tras las pisadas calientes de los hombres. Siguiendo el ejemplo de Cristo, el hombre debe ser para el predicador cristiano el objetivo primero y último de su trabajo, la razón máxima de su vocación espiritual.
¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? En este punto final de la vocación misionera no voy a referirme a los métodos misioneros que deben adoptarse en los respectivos campos de misión. De esto ya se ha hablado bastante y con poco resultado en la mayor parte de los casos. Aquí se trata de la vocación misionera, no de las tácticas que han de seguirse en el desarrollo de esta vocación. Importa mucho saber de qué manera hemos de regar los campos, pero más debe importarnos el manantial de dónde procede el agua para el riego. Si el manantial no es puro, el agua correrá contaminada y los frutos siempre defraudarán. Hablemos del origen de la vocación. La iglesia que no lleva a cabo obra misionera está negando su propia naturaleza. Las instituciones en todos los países cumplen con el trabajo que enmarcan sus fundadores. La Iglesia es una institución de origen divino, fundada para llevar al mundo el conocimiento del verdadero Dios, y toda iglesia que no cumpla este propósito está traicionando las intenciones de su fundador. Se ha dicho, y es cierto, que Dios tenía un solo hijo y lo hizo misionero. En la sinagoga de Nazaret, ante los doctores de la ley, Jesús dio a conocer su programa, citando al propósito del libro de Isaías para dejar bien claro que había sido enviado por el mismo Dios que ellos adoraban. Leyó: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Antes de que la iglesia empezara sus actividades misioneras, el fundador ya tenía su programa. Si Jesús hubiese dejado de cumplir este programa, que tendría como resultado la formación de la iglesia, habría traicionado al Padre, se había traicionado a sí mismo y habría traicionado al hombre. La iglesia que no lleva a cabo obra misionera es una iglesia culpable de traición a Dios y a sí misma y al mundo que la rodea. Por lo que dice la Biblia, Cristo tuvo solamente 3 años de actividad misionera, pero fueron años de trabajo intenso, de incesantes recorridos por ciudades y aldeas. Mateo dice: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo, para que su actividad misionera no quedara interrumpida. Con el fin de incrementarla, eligió a hombres que le ayudaran. Primero fueron 12, después 70. Todos se dedicaron a propagar las buenas nuevas del reino. Dice Lucas: habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios, y para sanar enfermedades, y les envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Y otra vez dice: después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de 2 en 2 delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. El Padre mandó al Hijo y el Hijo envió a sus discípulos. La idea misionera que siempre estuvo en la mente de Dios no quedaba interrumpida. La iglesia que no cumple hoy en día con esta obligación impuesta por su propia naturaleza es una iglesia infiel. ¿A dónde es el alcance de la salvación? Al mundo. Dice Juan 3:16. Dios no es racial ni nacionalista, ni eso que modernamente llaman patriota. Dios no tiene patria, no tiene raza, no tiene nacionalidad. Dios no puede limitarse. Dejaría de ser Dios. Su amor es de alcance universal. Lo dice el texto de Juan. Dice que Dios amó al mundo de una manera tal que entregó a su Hijo para redimirlo. La vocación misionera de la iglesia debe tener un alcance universal. Si Dios ama al mundo, la iglesia, que es el pueblo de Dios en la tierra, no puede amar tan solo a una parte de este mundo. La iglesia que limita sus actividades a su localidad o al país que habita, pudiendo extenderse a otras partes, es una iglesia infiel. Cristo es nuestro mejor ejemplo en el alcance de la vocación misionera de la iglesia. Él quería que el mayor número de personas oyera el evangelio. Al empezar su primer recorrido por Galilea, dijo a los suyos: vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido.
Cuando rinde cuentas al Padre de su actividad misionera y le habla de quienes en el futuro continuarían la obra por él empezada, dice: como tú me enviaste al mundo, así yo les he enviado al mundo. El alcance de la gran comisión es también universal: id y haced discípulos a todas las naciones. Estas naciones adquieren una amplia y limitada en la versión que Lucas da de la gran comisión. Me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Los primeros misioneros del cristianismo no eran regionalistas, ni nacionalistas, ni siquiera continentales. Empezaron a trabajar en las regiones de Oriente porque eran orientales. Pero en cuanto vieron la necesidad de que Europa tenía de Cristo, no lo dudaron ni un momento. Dios habló a Pablo por medio de una visión nocturna para que acudiera con el mensaje a otras tierras que no eran las de él. Y dice Lucas que cuando vio la visión enseguida procuraron partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Tan activos se mostraban en su programa misionero que los tesalonicenses no encontraron contra ellos otra acusación que esta: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Somos de ayer, decía Tertuliano en el siglo II, y lo hemos llenado todo. ¿No existiría esta frase si los primeros cristianos no hubiesen tenido una mente misionera de alcance universal? Mundo, naciones, tierra. Estas palabras que figuran en el lenguaje evangélico de Cristo son como un desafío a las iglesias locales de nuestra época. La iglesia que no tenga esta visión, que no colabore a la extensión universal del mensaje de Cristo, será toda su vida una iglesia pobre y estará traicionando los planes de Dios. La vocación misionera de la iglesia debe ser eso, una vocación colectiva. Las congregaciones locales están fallando mucho en este sentido y semejante fallo perjudica notablemente la vida espiritual de la comunidad. El sistema que hoy se sigue en la selección y envío de misioneros dista mucho de ser novotestamentario. Las sociedades misioneras de las denominaciones protestantes reciben a los candidatos en sus modernos despachos, les someten a una especie de test más técnico que espiritual y sin muchas exigencias los envían al campo misionero. El 95% de estos hombres vuelven a casa fracasados. En las congregaciones locales de las iglesias de Cristo lo hacen mejor, pero tampoco se ajustan del todo al patrón del Nuevo Testamento. El sistema por lo general es el siguiente: un futuro misionero se pone en contacto con los ancianos de una congregación, les da a conocer sus intenciones. Si los ancianos se interesan por el proyecto, lo llaman, hablan con él, lo examinan. En algunos casos, el futuro misionero habrá de permanecer durante algunos meses trabajando con la congregación. Esto permite a los ancianos estudiarle más atentamente, poner a prueba su capacidad, etc. Tras este periodo inicial, el misionero es enviado por la congregación, quien se encarga de su sostén económico y de la supervisión de su trabajo. La iglesia, desde luego, tiene noticias de la nueva responsabilidad que ha adquirido y respalda con sus aportaciones la decisión de los ancianos. Pero aquí cabe hacer unas preguntas. ¿El hecho de que la iglesia se comprometa a sostener económicamente al nuevo misionero, significa esto que sus miembros participan de una verdadera vocación misionera? ¿El decir sí al presupuesto anual de la congregación revela una mente misionera? ¿Pone de manifiesto un común espíritu evangelizador? En la mayoría de los casos, no. Por eso no tenemos más misioneros. Por eso no hay más vocación en las iglesias. Por eso se cansan pronto del esfuerzo económico que han de hacer para cubrir las nuevas responsabilidades. Por eso dejan de orar por el hombre que han enviado. Por eso apenas hacen nada por conocerle. Por eso ni siquiera le escriben. Las iglesias del Nuevo Testamento obran de forma distinta. Tomemos como ejemplo a la iglesia de Antioquía.
Era una iglesia modelo. Fue allí donde los discípulos de Jesús empezaron a llamarse cristianos por vez primera. Esta iglesia supo vencer las trabas que ponía el judaísmo a la iglesia naciente. En el capítulo 13 de Hechos, versículo 1 al 3, leemos lo siguiente. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que llamaban Níger, Lucio de Cirene, Manaés el que se había criado junto a Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que les he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Este es el sistema que seguían las iglesias del Nuevo Testamento para el envío de misioneros. Entre los que destacaba el trabajo de aquella iglesia estaban Bernabé y Pablo. Dirigidos por el Espíritu Santo, los líderes de la iglesia apartaron estos dos hombres y los enviaron al campo misionero. Bernabé y Pablo eran bien conocidos del resto de la congregación. Ambos ministraban al Señor, es decir, se habían acreditado como ministros del Evangelio antes de emprender la aventura misionera, de la cual toda la congregación participó. Las iglesias locales deben seguir hoy estos ejemplos. Hay que crear una verdadera mentalidad misionera, hay que levantar vocaciones en las mismas iglesias, hay que sacudir los espíritus para que nuestros miembros vean las enormes regiones del mundo blancas para la siega. Estamos viviendo tiempos de crisis. La humanidad atraviesa momentos de confusión, pero Dios tiene hombres para esta época, como los ha tenido para otras en circunstancias parecidas. Cuando su pueblo estaba en la esclavitud, Dios levantó a Moisés para que lo condujera a la libertad. Cuando la falsedad religiosa amenazaba la religión de Jehová, Dios levantó a Elías para que desafiara a los falsos profetas. Cuando el paganismo romano extendía su influencia por el mundo, Dios mandó a Jesucristo con un mensaje de vida y de salvación. En esta hora de crisis para América y para el mundo, Dios tiene a su iglesia para llevarle esperanza a todos los desesperados. Todo el poder de Dios está en manos de la iglesia. O los cristianos usamos debidamente este poder y salvamos al mundo, o un día seremos nosotros mismos destruidos por él.